En este video vamos a ver la solución del ejercicio número 2 de estática, que dice lo siguiente. Calcular la tensión en el cable CB y la fuerza de compresión sobre la barra AB de peso despreciable. Para poder encontrar la tensión y la fuerza de compresión sobre la barra, primero tendremos que ver qué fuerzas interactúan en el extremo de la barra. Posteriormente, las tendremos que ubicar en el diagrama de caída libre. Entonces tenemos las siguientes fuerzas. La primera fuerza que ubicaremos es la del peso del bloque W, la cual vamos a representar con un vector con dirección hacia abajo en el eje Y. También tenemos el vector de la fuerza de la tensión del cable. Este lo vamos a representar con un vector con dirección hacia la izquierda en el eje X. Otra fuerza es la que ejerce la pared con el soporte. Este lo vamos a denotar con la letra D. Este está representado con un vector saliendo del origen con un ángulo de 60 grados con respecto al eje Y. Como observación, tenemos que este ángulo tiene un valor de 90 grados, por lo que el vector D tendrá un ángulo con respecto al eje X de 30 grados. Una vez ubicados todos los vectores, vamos a descomponer los mismos en sus componentes rectangulares, comenzando por el vector D. Y tendremos que la componente en X del vector D va a ser igual a la magnitud del vector por el coseno del ángulo con respecto a la horizontal, es decir, el coseno de 30 grados. Y la componente en Y del mismo vector va a ser igual a la magnitud del mismo por el seno del mismo ángulo. Ahora realizaremos lo mismo para W. Debido a que este vector se encuentra totalmente en el eje vertical, la componente en X de W va a ser igual a 0 y su componente con respecto al eje Y va a tener el valor de menos W. Por último, para la tensión del cable, ya que este se encuentra totalmente en el eje X, vamos a tener que su componente en este eje va a ser igual a menos T y su componente con respecto a Y va a ser igual a 0. Una vez encontrados dichos valores,
vamos a aplicar las condiciones de equilibrio, las cuales nos dicen que la sumatoria de todas las fuerzas en un eje van a ser iguales a 0. Lo mismo con respecto al eje Y. You're so odd. Just crazy. About you. Entonces tendremos la suma de los componentes en X. La componente del vector D en X más la componente del vector W en X. Ya que este es igual a 0, no es necesario anotarlo. Más la componente en X del vector T. Todo esto igualado a 0. Reemplazamos valores y tendríamos la magnitud del vector D por el coseno de 30 grados como la componente en X del vector T es igual a menos T, se multiplican los signos, menos T. Y realizamos lo mismo para Y. Ahora bien, ya tenemos aquí dos ecuaciones dadas, con las que vamos a trabajar para encontrar la compresión de la barra y la tensión de las cuerdas. Trabajamos primero para la compresión de la barra. Copiamos nuestra ecuación. En la ecuación número 2 vamos a despejar la magnitud del vector para poder hallar la compresión de la misma. Entonces tenemos lo siguiente. La magnitud del vector va a ser igual a W pasa con signo positivo y el seno de 30 grados, como está multiplicando, va a pasar a dividir. Muy bien. Entonces tenemos que la compresión de la barra va a ser igual a W sobre el seno de 30 grados es igual a 1/2. Realizamos la operación y tenemos que la compresión de la barra va a ser igual a 2 veces W. Realizamos la operación de medios con medios y extremos con extremos. Sabemos que a W la divide 1, entonces sería 1 por 1 y 2 por W. Ahora vamos a trabajar en la ecuación número 1 para hallar la tensión de la cuerda. Copiamos nuestra ecuación y en este caso vamos a despejar T. Entonces tendríamos la magnitud del vector D, ya lo conocemos, es 2 veces W por el coseno del ángulo 30 grados. T va a pasar con signo positivo.
Entonces tenemos 2 veces W por el coseno de 30 grados es la raíz de 3 dividido entre 2. Como están multiplicando, aquí se simplifica 2 con 2. Y no debemos olvidar igualar todo esto a la tensión. Entonces tendríamos que la tensión de la cuerda va a ser igual a la raíz de 3 por el peso. Y ahí ya tenemos los datos que nos pide el problema dado. La tensión va a ser igual a la raíz de 3 multiplicado por la fuerza. Y la compresión de la barra va a ser igual a 2 veces el peso.